Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. De parecer que teníamos al alcance de la mano el trasvase del Ebro y que podía suponer una solución estable y duradera para el campo, para el agua, la necesidad de agua en nuestra región de Murcia, hemos pasado a una situación francamente preocupante y además en poco tiempo, hasta el punto de temer por los trasvases del Tajo, lo que supone evidentemente un riesgo muy importante para no solamente el campo, no solamente para el sector agrario, sino en definitiva para toda la economía de la región de Murcia. No llueve y con independencia de que lo pueda hacer en las próximas semanas o próximos meses, lo cierto es que parece hoy más perentorio, más urgente que nunca buscar soluciones y que no sean a corto plazo, sino urgentes, sí, consensuadas también y que sean duraderas, que no estén al albor de que pueda haber cambios políticos o de movimientos que puedan tumbar decisiones que se puedan tomar ahora. La unidad parece, desde aquí, desde Murcia hacia fuera, hacia Madrid y el resto de España, la unidad parece como un punto de partida necesario. Una unidad que se ha puesto de manifiesto en la manifestación que el miércoles tenía lugar en las calles de Murcia, convocadas por el Círculo del Agua. Un círculo que precisamente lo que ha hecho ha sido eso, unir a los diferentes sectores, organizaciones que están directa o indirectamente implicados en el sector agroalimentario, unirlos y trabajar a partir de ahí. Y lo va a seguir haciendo como movilizaciones, las ha anunciado para el mes de enero, febrero, seguramente ya en Madrid. Una manifestación, como digo, la de Murcia y Acciones, que promueve el Círculo del Agua y su portavoz y también presidente del Sindicato Central de Regantes es Lucas Jiménez, quien nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Evidentemente el papel de la Administración, en concreto de la Administración regional, es muy importante, independientemente de por lo que pueda, las decisiones ejecutivas que pueda tomar, por las acciones de negociación, de liderazgo y de presión que pueda ejercer en muchos lugares y de concienciación. Nos acompaña el director general del Agua, que es Miguel Ángel del Amor Saavedra. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y la verdad es que, independientemente del tema de la lluvia, sea la decisión o la medida que se tome, una u otra, siempre pasa por infraestructuras importantes, las desaladoras, los trasvases o las aguas subterráneas. Para arrojar luz sobre esta cuestión, hemos invitado a Pedro de los Santos, que es el vicedecano de Ingeniería Civil y director del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Locam. Pedro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Antonio, en este día de San Juan de la Cruz y, como muy bien dices, en este nuevo año hidrológico desde el 1 de octubre, sigue sin llover y tenemos la Nochebuena a una semana y días 3. Yo hablaba de unidad. Como responsable del Círculo del Agua, que ha trabajado en unir, parece que han reaccionado bien todas las organizaciones en incorporarse a ese Círculo del Agua. Y luego el paso siguiente era presencia de mucha gente, entre otros de partidos políticos también ha habido, y de responsables, el propio gobierno regional, con el presidente a la cabeza. ¿Está usted satisfecho de la manifestación que se ha producido y qué mensaje? La verdad es que las manifestaciones a corto plazo y de manera inmediata no provocan ninguna decisión, pero sí se mandan mensajes. ¿Qué mensaje cree usted que se ha lanzado a la ciudadanía y a todo el país? Sí estoy satisfecho, no contento del resultado, porque como usted mismo ha dicho, es difícil conseguir resultados a tan corto plazo, ¿no? Sí estoy satisfecho de lo ocurrido hoy en cuanto a ayer, movilización pacífica, y que todas las organizaciones que integran el Círculo por el Agua hayan estado y hayan participado activamente trayendo gente a esa manifestación. Nos parece fundamental el tema de la unidad, ¿no? El futuro, como hemos dicho muchas veces a lo largo del día de ayer, el futuro pasa por la unidad, y la unidad significa que todos los que dependemos del mundo del agro, añadido el sector político y, cómo no, también la sociedad civil, hemos de estar unidos, porque de lo que estamos tratando, de lo que estamos hablando ahora, las piedras que estamos fijando, las primeras piedras que estamos fijando, son las piedras del futuro, y el futuro es de todos. Porque ha ido el gobierno regional a esa manifestación. Eso de ir
los gobernantes a una manifestación, siempre hay quien dice, oye, no es conveniente, si es conveniente, nos ponemos en una tesitura. Es verdad que da sensación de unidad y estar con la gente, con nuestra gente, pero también nos ponemos en una situación comprometida y siempre es algo contradictorio, ¿no? Complicado. ¿Por qué ha ido? Sí, pues como ha dicho el presidente Lucas y nuestro presidente Fernando López Miras, buscamos la unidad, buscamos reivindicar aquello que siempre ha hecho el gobierno regional y es lo más justo, y es traer agua para Murcia, que es la necesidad que siempre nos han mostrado, ¿no? Desde mi antigua etapa yo era técnico en la Consejería de Agricultura y yo me dedicaba a las modernizaciones de regadíos, o sea, algo que desde siempre he estado defendiendo y que ahora sería injusto hacer modernizaciones y no defender el agua para esas modernizaciones, ¿no? Para sacar adelante esas infraestructuras. Desde siempre hemos procurado estar con las reivindicaciones justas de los regantes, no como otros que en otras ocasiones en grandes manifestaciones no han estado. Nosotros siempre hemos estado, esté quien esté al otro lado, defendiendo aquella reivindicación justa. Por hacer una fotografía, la verdad es que todas las personas que han ido seguro a la manifestación son convencidas de que hay un problema y es grave. Pero nos estarán viendo muchas personas que digan, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema real que tiene ahora mismo, yo decía, la economía de la región de Murcia como consecuencia de que lo sufre el sector agrario, que es fundamental? ¿Cuál es la situación? Hombre, vamos a ver, la situación empieza a ser dramática, es decir, asistimos a un escenario de carestía real de agua que lleva a comunidades de regantes a cortar el suministro en grandes propiedades y en pequeñas propiedades, evidentemente, con el daño económico que ello supone. Se estima que el 23% de la economía de nuestras regiones depende de un modo directo o indirecto del sector agrícola. Solo ese dato da muestra de la relevancia que tiene esta actividad en estas regiones. Pero más allá de lo que son los datos económicos, existe también un drama medioambiental. Es decir, el gran manto de unas 45.000 hectáreas que forman el sector hortícola de nuestras regiones puede desaparecer. Y aproximadamente 44 millones de árboles en estas tierras semidesérticas que están enganchados al entramado creado en torno al trasvase Tajo Segura también pueden desaparecer si la climatología no lo remedia. Pero vamos más allá, es decir, esta mañana ayer salimos a la calle a reclamar algo que afecta a toda la ciudadanía, y es que el problema del agua en su doble vertiente, la escasez, así como su precio, castiga especialmente a estas regiones, ¿no? Y cuando hablo de precio, hablo de que la sociedad levantina, en conjunto, paga en sus hogares a veces hasta el triple de lo que se pagan en otras comunidades autónomas, en donde la climatología es más benévola que en nuestras regiones. Por lo tanto, es un problema de primer orden para todos, y esto lo hemos ido diciendo a lo largo de estos meses, para todos y cada uno de los ciudadanos de Alicante, Almería y Murcia. Pedro, yo no sé si he sido un poco exagerado al principio cuando he dicho que hay que preocuparse mucho incluso por el trasvase del Tajo, algo que parecía impensable. Pero yo tengo notas de prensa, por ejemplo, que vienen de otras comunidades autónomas, y leo que es dudosa la legalidad del último trasvase, que son trasvases encubiertos, que son ilegales, que hay que presentar recursos, que esto hay que pararlos. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que eso es un poco de alarmismo. Ya sabemos cómo está el tema político en Castilla-La Mancha, y el tema de los trasvases siempre ha generado pues esa polémica, y es evidentemente pues el gran problema. El problema político que tienen los trasvases no en el Tajo Segura, sino también pues pasó lo mismo con la derogación del Plan Hidrológico Nacional con el trasvase del Ebro. Yo creo que no hay que hacer mucho caso a esas, yo diría entre paréntesis, falacias que se vienen comentando desde hace muchos años, y eso pues lo sabe Lucas, lo sabe perfectamente el sindicato, sobre de compras, de ventas de agua, pero bueno, ahí están los tribunales, y yo no conozco a día de hoy que haya habido pues un tema que haya pasado por los tribunales sobre tal asunto. Por lo tanto, yo creo que no habría que dar a eso pues más comentarios. En cualquier caso, la cuenca del Tajo, si cada vez tiene menos recursos, sí, se argumenta que va a ser más complicado si no hay un mix.
Sí, va a ser más complicado y de ahí el mix que por el que evidentemente habría que apostar, que es el tema pues bueno, de desaladoras, sin olvidar evidentemente el tema de trasvases, pero sobre todo hay un tema de trasvases. Yo el Tajo Segura creo que realmente fue una gran obra de la infraestructura civil española. Hay que pensar que el tema de la sequía estamos pensando que es cosa de ahora, de hace unos pocos años, y ya en el 1922 Antonio Maura planteó un plan nacional que luego, a través de Indalecio Prieto en la Segunda República, y sobre todo de Manuel Lorenzo, al que le deberíamos de tener aquí por lo menos una calle como tienen en Aragón y en otros sitios, porque fue realmente el gran impulsor del trasvase, pues ha sido una obra que ha hecho muchísimo bien y que sigue haciendo muchísimo bien. Yo creo que lo que está generando el trasvase Tajo Segura es del orden de 250.000 millones del Producto Interior Bruto para esta región. Luego sigue siendo importante y yo estoy convencido de que va a seguir siendo importante, porque en la cuenca del Tajo, pues bueno, sí lloverá y volveremos a tener unos hectómetros cúbicos por medio del trasvase. Eso no quiere decir que indudablemente hay que ir, ya a lo largo, yo pienso, del debate, del coloquio que mantendremos esta noche, hablaremos del tema de la desalación, de un tema importante de los pozos, sin olvidar un trasvase que Lucas ha comentado en algún momento que para mí sería muy importante, que es el trasvase Júcar-Segura. Hay que pensar que estaríamos hablando solamente de una longitud del orden de 60 kilómetros, un coste aproximado del orden de 50 millones de euros, que es bastante asumible por la Administración y que nos reportaría pues en torno a los 100 hectómetros cúbicos, que sería realmente bastante importante. Un trasvase que viniera por la zona Vinalopó a través de Villena y que yo creo que es una de las opciones que habría que plantear y de una forma inmediata, prácticamente. ¿Qué nos estamos jugando? Insisto en esa pregunta. ¿Es consciente el Gobierno regional de lo que estamos jugando? Sí, precisamente, es bastante consciente. Sabemos que llevamos una sequía probablemente la más grave en mucho tiempo. Y por eso también hemos instado al Gobierno nacional a que, bueno, que se ha prorrogado 3 veces el decreto de sequía, se han puesto en marcha los pozos de sequía, se han puesto una serie de medidas que, bueno, que para algunos son insuficientes, para otros son suficientes, para otros llegan tarde, pero nosotros consideramos que tienen que venir más cosas, ¿no? Más cosas, sobre todo a futuro. Consolidar ya y acabar de una vez por todas por ese déficit. Estamos en el Pacto Nacional. Yo estuve en Bruselas precisamente viendo el tema del cambio climático, que es, digamos, el nuevo ciclo de líneas de subvención en Europa. Ya yo creo que hacen la radiografía exacta de lo que es Murcia. O sea, hacia donde va Europa es que se acaban de dar cuenta de que pueden existir sequías, empiezan a sufrir lo que nosotros sufrimos ya en mucho tiempo, ¿no? Y dicen, bueno, hay unos territorios que tienen una vulnerabilidad climática importante, hay unos territorios que están frenando el avance del desierto y hay unos territorios que están consolidando la población, mientras otros tienen el desarraigo de la población. Eso unido, ¿no?, a la economía circular, pues son las grandes palabras que mueve Europa y a las que empiezan a fijarse en nosotros, ¿no? Entonces, al fijarse en nosotros estamos también transmitiendo la gravedad de la situación que tenemos, que ha llegado un momento en el que el recurso se ha ido manteniendo, pero ya vamos a pasar casi que del todo a la nada y, por lo tanto, toda la producción, toda la capacidad de producción de la economía regional asociado a esos mercados ya consolidados, esos mercados que ha costado más de 15 años consolidar, mercados europeos, todo el tejido empresarial se pone en entredicho. Eso está marcado así en el Pacto Nacional y estamos defendiéndolo, ¿no? ¿Qué zona en concreto de la región? ¿Hay alguna especialmente grave donde se está viviendo? Quiero decir, zonas de frutales en el Vega Alta, las hortalizas en el campo de Cartagena, la Vega Baja. ¿Hay alguna zona especialmente o tenemos que hablar de toda la región? Es decir, todas las ciudades, los municipios, los ciudadanos deberían estar preocupados y a la vista. Ahora mismo la situación afecta, más allá de la demarcación del trasvase, afecta a las 3 cuencas. Es decir, las 3 cuencas hasta el día 15 tienen las acequias cortadas, ¿no? Es un sistema, es un problema generalizado. Yo quería hacer, en relación a lo que comentaba Pedro, una reflexión en voz alta, es decir, ¿qué es lo que ha traído esta relevancia que toma estos meses el tema del agua en esta región? No nos quepa la menor duda que el trasvase del Tajo está parado desde el mes de mayo para regadío
y desde el mes de junio para abastecimiento. Y ahora después, si queréis, hablamos de los propios abastecimientos. Esa es la reflexión, la importancia que tiene el trasvase Tajo Segura. Su muestra más palpable es lo que estamos viviendo ahora mismo y que vivimos ayer en las calles. El cese del flujo de ese agua es lo que está provocando la alarma social en nuestras 3 comunidades autónomas. Y es que el trasvase Tajo Segura no está solo en España. El trasvase de Tajo Segura coexiste con otros 40 trasvases, de los que no se habla. Y sin embargo, es una obra tremendamente denostada, cuando yo creo que es la única obra, que se construyó con una fe y una idea clara de que era una necesidad de Estado. Como ha dicho Pedro, es una obra que se pensó y se proyectó en la República, se empezó a construir en la dictadura y se concluyó en plena democracia. ¿Por qué? Porque había una idea clara de que era una obra necesaria para una región que se sabía que podía aportar mucho al conjunto nacional, como así está siendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos engañemos, esta región tiene un clima, a excepción de la lluvia, un clima maravilloso. Es una cantidad de horas anuales de sol que no existen en otras regiones del país. Por lo tanto, esa reflexión debe de quedarnos clara. Pero que hago que la pagamos. Que, por cierto, es una de las mensajes que a veces se lanzan, que parece que no, que se detrae o que se roba. Es decir, la afirmación que ha hecho usted antes de trasvases encubiertos supongo que irán por las cesiones que recientemente hemos firmado el Sindicato Central con comunidades de usuarios de La Extremera, Poveda y tal. Eso es decir, eso es una figura jurídica recogida en la legislación de agua, en la ley de agua, que permite que una comunidad de regantes de cualquier parte del país compre a otra comunidad de regantes, establezca un contrato de cesión de derechos contra el que deviene una contraprestación. ¿Y qué mayor garantía para esa comunidad de regantes? ¿Qué mayor garantía para esa comunidad de regantes que va a cobrar un dinero por ese recurso que cede y que deja de regar a otra comunidad que lo necesita más que ella? Luego, lo de trasvases encubiertos, es decir, aquí lo que se está haciendo es aplicar estrictamente la ley. Y la ley dice que son cesiones de derechos y así se llaman, cesiones de derechos. Por lo tanto, bueno, eso forma parte de esa falacia que viene de vez en cuando. Yo creo que es un guión que llevan escrito en la vecina comunidad de Castilla-La Mancha. Por lo que me preguntaba usted de las tarifas, yo creo que las únicas listas cobratorias que se ejecutan en este país son las nuestras, las del acueducto Tajo Segura. Yo creo que somos los únicos usuarios que pagamos por una unidad tarifaria que se llama metro cúbico. Y son, con diferencia, nuestros agricultores los que pagan, el agua más cara del país, con diferencia. Pero voy más allá, los ciudadanos también pagan el agua más cara del país. Y tiene una explicación sencilla, el agua no está aquí. El plan de Cuenca dice que cada ciudadano, alicantino, murciano y almeriense, que depende de la cuenca del Segura, tiene asegurado 400 metros cúbicos, una media de 400 metros cúbicos por habitante y año. Cuando el propio plan y las organizaciones internacionales recomiendan que ha de ser 900 metros cúbicos por habitante y año. Eso habla de déficit, eso habla de carestía, eso implica que ha de venir agua de fuera. ¿Qué trae consigo eso? Pues que la calidad del agua no es la misma, incrementa los gastos de transporte, incrementa los gastos de potabilización y llegan a los ayuntamientos unos caudales con unos precios muy elevados con respecto al de los ayuntamientos de otras partes del país. Por lo tanto, y voy a incidir a lo largo de la noche muchas veces en este mensaje, que no son solo los agricultores y los regantes los que están en la calle, que empieza a estar parte de la sociedad civil, porque toda la sociedad civil levantina tiene un problema y un problema grave. Hablaba del tema de agua, abro un paréntesis, digo de consumo, porque de hecho el precio del agua en Murcia es la más cara del país. Según un estudio de Facua recientemente, el agua del grifo de Murcia es la más cara de España, según refleja ese estudio.
En la capital cuesta 28,43 euros y se sitúa a la cabeza. Huelva tiene 24,31. No sé si son actualizados o tienen algunos de los invitados más recientes, pero quiero decir que el agua, al final, las consecuencias para todos, ¿no? También para todos los ciudadanos, ¿verdad? Sí, efectivamente. No solo, como ha comentado el presidente, tenemos también el canon de saneamiento y tenemos somos de toda Europa la región que más reutiliza el agua, la segunda vida famosa que le damos al agua, que se incorpora a nuestros regadíos del orden de 100 hectómetros. Recientemente estaba en la cuenca del Guadalquivir y hablaban de empezar a poner en marcha 8 hectómetros cúbicos para reutilizar en los regadíos, ¿no? Entonces, no solo la pagamos cara, pero somos los que más optimizamos, los que mejor gestionamos el recurso y somos ejemplos a nivel mundial en muchos, en agua potable, en abastecimiento, perdón, y en regadíos. ¿Qué ha fallado? Llegado a este punto, ¿por qué no tenemos encima de la mesa ya una solución a estas alturas? Mire usted, la cuenca del Segura se dice que es la cuenca más regulada del país. ¿Qué significa eso? Que se han hecho obras aquí. Pero es que, y gracias a eso, podemos subsistir, ¿no? Pero es que resulta que la cuenca del Segura, en su conjunto, es una cuenca deficitaria. Ha fallado la previsión, ha fallado el trabajo. Y no hablamos de una década, hablamos de varias décadas. Las soluciones que se han ido aportando no han sido malas ninguna. Es decir, cuando se hablaba de interconexión de cuencas era una solución maravillosa, que hubiera dado veracidad y hubiera dado una realidad y una viveza al tema de las cesiones de derechos, incluso al banco, hasta el traído y llevado banco del agua. El trasvase del Ebro, que anuló el Plan Nacional, que anuló el precedente de interconexión, la idea de interconexión de cuencas, pues también era una solución ciertamente lógica, pero también se truncó. Y las desaladoras, que fue la siguiente solución, pues ahora hablaremos de ella y cuál es su situación. Tampoco son la solución. Por lo tanto, yo creo que más que lo que debíamos de hacer aquí, que se ha hecho sobradamente, es decir, tanto el sector privado, el sector agrícola, que se ha modernizado, se ha adaptado a la necesidad, al mapa de la crisis que yo llamo, ha hecho su labor. Las administraciones regionales han hecho su labor. Reutilizamos, como ha dicho el director general, y no por colgarnos laureles, es que la necesidad nos obliga a ello, nos lleva a ello. Reutilizamos prácticamente el 98% del agua que depuramos. En el conjunto nacional reutilizamos el 28% del agua que se depura en todo el país. Hay cuencas en donde solo se reutiliza el 1% de ese conjunto. Estamos hablando de cuencas con mucha agua, ¿no? De grandes ciudades, ¿no? Por lo tanto, la labor aquí se ha hecho. ¿Qué ha fallado? Ha fallado el Estado, con todas las letras. Creo que la clase política nacional no ha entendido que esto es un tema muy serio y es un tema que afecta a casi 3 millones de personas y que es un problema de Estado, que exige soluciones de Estado que pasen por encima, respetando todos los condicionamientos medioambientales, respetando las cuencas excedentes, pero que pasen por encima de fronteras marcadas por las comunidades autónomas que en este tema del agua no tienen nada que decir. Pedro. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Lucas y lo que ha dicho Miguel Ángel. El problema yo pienso que es del Estado. No podemos culpar a muchos políticos de esta región que se han esforzado en que haya una reutilización, que somos pioneros, como bien se ha comentado, prácticamente casi al 100% ya de reutilización de las aguas que vuelven a regadío en un 50% aproximadamente y el resto para los caudales ecológicos, que también es importante, pero hay que pensar que llevamos, yo creo que casi 3 décadas que de Madrid no tenemos absolutamente noticias. Parece que aquí estamos esperando a que San Pedro abra las compuertas del cielo y yo creo que lo que dice San Pedro es que tengamos políticos en Madrid al menos eficaces que busquen soluciones, que se dejen ya de una política, yo diría, totalmente abusiva y represiva, yo hablaría así, hacia nuestra región. Yo no entiendo y fui muy crítico con él, se aprueba un plan hidrológico con el trasvase del Ebro, y soy muy crítico y soy militante del Partido Popular, que una vez que se aprueba con el 2001, incluso con el apoyo de Convergencia y Unió en aquel momento,
que se dejara estar durante 3 años y que en un año 2004, pues el mes antes de unas elecciones generales, cuando se sabía que la oposición que tenía posibilidad de gobernar, fuera cuando se puso la primera piedra de ese trasvase que luego el Zapatero, como sabemos, pues bueno, derogó de una forma prácticamente inmediata. Bien es cierto que hay que pensar que si bien hubo unos recursos por parte del Partido Popular en su momento, cuando volvió a ganar el Partido Popular en un determinado momento, tampoco, y con una mayoría absoluta, tampoco se volvió a hablar de ese trasvase del Ebro, del cual podríamos hablar de sus ventajas y de sus inconvenientes, porque hubiera sido quizá muy interesante, pero es una obra que hoy por hoy también yo entiendo que un trasvase del Ebro con un coste que hoy estaría rondando los 5.000 millones de euros y con un agua que llegaría aquí en torno a los 40, 50 céntimos, creo que no sería muy rentable, al menos para regadío. Pero bueno, en aquel momento hubiera sido pues una gran obra y desde luego pues nos hubiera paliado pues mucho de la problemática que tenemos ahora. Por tanto, como bien ha dicho Lucas, esa, no digo yo ineptitud, pero sí falta de comprensión hacia esta región por parte de Madrid nos ha condenado a una situación realmente pues muy dura. Yo ya desde anteayer estoy notando ya baja presión para ducharme por las mañanas, que me levanto temprano a las 7 de la mañana, y lo que no entiendo, y le tengo mucho cariño a Miguel Ángel Ródenas, a la Confederación, es que nos vengan con que aquí, con lo que se reutiliza, con lo que queremos el agua, con lo que apreciamos el agua, que nos digan que hay que seguir reduciendo agua y prácticamente como que fuéramos los malos de la película. Esto me suena a la Dirección General de Tráfico, cuando dice la directora general el 93% corresponde al factor humano, que no creo que todos vayamos conduciendo los que tengamos un accidente, seamos borrachos, vayamos borrachos o drogados. Se pueden mejorar las carreteras. Aquí vamos a pensar en mejorar las infraestructuras, vamos a buscar soluciones y vamos a dejarnos de ahorritos de 30 hectómetros cúbicos si bajamos la presión, si quitamos. Si ya de hecho eso lo hacemos. Somos conscientes los murcianos de esa necesidad. Ha hecho alusión Pedro de los Santos a la Confederación Hidrográfica. Yo lamento que no tengamos aquí la opinión de su responsable, de su presidente. Se le hemos pedido para que explicara qué se está haciendo de la Confederación y qué gestión está realizando, pero nos ha emplazado al viernes a una rueda de prensa. Bien, los compañeros de los servicios informativos de Popular estarán en esa rueda de prensa con toda seguridad y les contarán lo que comente el presidente de la Confederación. Y le doy la palabra al director general en el sentido de, vale, decimos ha fallado el Estado, pero desde aquí, por ser también un poco autocrítico, la propia clase política en general, y digo todas, los propios ciudadanos, las organizaciones, podríamos haber hecho más, no sé si más, explicar mejor las cosas o ser más exigentes o hacer pedagogía que no hemos hecho o que sí ahora podemos hacer, digo por ser positivo. Vamos a ver, yo discrepo un poco de lo que se ha comentado aquí, pero desde el punto de vista de bueno que ahora estoy hablando con Madrid, intento hablar con todos para llegar a ese consenso, a esa unidad. Y yo creo que a mi parecer, lo que pudo suceder, ¿no?, y lo que está sucediendo es un cúmulo de circunstancias, ¿no?, porque a lo mejor se enfoca y se pone, digamos, el foco en un trasvase para una zona deficitaria. Hay más zonas deficitarias, pero ahora lo que me traslada, ¿no?, Castilla-La Mancha y me traslada el resto de comunidades autónomas respecto al plan, o un plan nacional que se está intentando gestar, es ese consenso. Antes no había esa sensación de sequía, yo no lo estoy pasando mal, ellos siempre me están pidiendo agua, le tengo que dar agua, pero ¿por qué, no? Entonces ahora ellos lo están pasando mal, ahora ven que efectivamente hace falta infraestructuras, hay que hacer infraestructuras en muchos sitios para poder repartir el agua, ahora a ellos también les falta. Si se hacen esas infraestructuras, si se reutiliza el agua, probablemente haya bastante más cantidad de agua para repartir. Entonces yo creo que ha sido un cúmulo, ¿no?, de circunstancias de cuando se iba a hacer algo, pues de repente no había un consenso, o lo hubo y después al erradicarlo cambiaron los conceptos y ahora el concepto es otra, la visión es más macro, no era tan micro, ¿no? Yo creo que por ahí es un poco por donde yo me estoy encontrando ahora el resto de compañeros de direcciones generales. Con Castilla-La Mancha, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿no?, y atónito, que si se están quedando sin agua en la cabecera del Tajo, ¿pretenden hacer algo? ¿No sería bueno una redotación del Duero al Tajo y que le solucionáramos problemas a ellos y a nosotros? Que pusiéramos en marcha
o que dejaran, ¿no?, de hacer transformaciones de secano en regadío, puesto que a lo mejor la rentabilidad económica de esos cultivos ya no es la que debe ser y pueden ganar más dinero con esas cesiones de derechos, como se ha demostrado con las cesiones de Extremera, ¿no?, que han hecho modernizaciones de regadíos y estaban encantados, o como California, ¿no?, cuando han hecho las cesiones en esta sequía reciente que han tenido, en la que han visto que muchos les interesaba no cultivar porque sacaban mayor rentabilidad con el agua que en otras zonas productivas sacaban mayor rentabilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que pararnos todos a pensar, sí que no tenemos tiempo, ¿no?, porque la sequía nos come, nos estamos quedando sin recursos hasta que llegue el momento que, como la crisis económica nos ha pillado a todos de repente, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué hacemos con lo poco que queda? ¿Cómo subsistimos? Pues ojalá no llegue el momento, pero que tenemos que salvar el arbolado, ¿no? Y el hortícola de invierno, que en la zona del Campo de Cartagena es la que mayor rentabilidad nos da, que no hay otra zona de Europa que pueda producir esa lechuga, y lo vivimos el invierno pasado cuando con las lluvias hubo una carencia, ¿no?, de 2 semanas, que tuvo que venir lechuga de Estados Unidos a las zonas europeas, y veíamos en los supermercados alemanes y en los ingleses, ¿no?, la disputa de precios. Pues todo ese es lo que tenemos que saber explotar, saber vender, porque yo creo que tampoco hemos tenido la conciencia de defender lo nuestro. Aquí trabajamos muy bien todos, pero no lo vendemos, no sabemos venderlo. Yo creo que eso es un error que cometemos, yo lo asumo, ¿no? Esas modernizaciones de regadío que en los años 80 fueron pioneras. Esta mañana me hablaban ya no de hacer agricultura ecológica, ¿no?, sino de agricultura biodinámica, que eso yo creo que somos los primeros en el mundo que volvemos a implantarlo, la reutilización y la gestión, ¿no?, junto con los temas del Campo de Cartagena, cómo se va a optimizar el fertilizante. Todo eso es una labor que debemos explotar y debemos vender a Europa, ¿no?, vender entre comillas, que es la base de lo que Europa ahora está pidiendo y está exigiendo a los demás. En la manifestación, bueno, prácticamente yo creo que todas las organizaciones agrarias y otras han estado presentes, las que forman parte del Círculo del Agua, y bueno, entre todos ellos fuimos cogiendo algunas declaraciones, algunos testimonios que vamos a escuchar a continuación. Estamos pasando muy mal desde hace ya mucho tiempo la situación del Mar Menor, con la que estamos haciendo lo imposible para que se solucione desde el sector agrícola, y esta gente de la Administración, concretamente Confederación Hidrográfica del Segura, no está a la altura, ni muchísimo menos. Y lo que tenían que hacer por dignidad es irse, los dirigentes de Confederación, irse a sus casas, que buena falta les hace. Generamos empleo, que realmente hemos de concienciar a la sociedad de que es un problema de la región de Murcia. La situación es crítica en todo el sureste español, no ya solo en la región de Murcia, sino en Alicante y Almería, y hoy estamos aquí pues haciendo ese llamamiento para soluciones inmediatas a una situación gravísima que pasa necesariamente por poner en marcha todos los pozos de sequía, porque las desaladoras entren a pleno rendimiento, a pleno funcionamiento, y que todas las cuestiones que en otras sequías se han resuelto con relativa facilidad, como ese eximir del pago de la tarifa a los regantes del acueducto, pues que en este caso también se haga. Hay sectores muy ligados a ella, como es la industria de transformación o el transporte. Esta es una cuestión de la sociedad murciana. Estamos hablando de la posible pérdida de 1/3 de nuestra agricultura, estamos hablando de muchos miles de puestos de trabajo que en la región de Murcia se pueden llegar a perder. Es necesaria y es una plataforma de riqueza, de empleo y de progreso de los pueblos. Yo creo que el agua es un tema de todos los días, no podemos dejarlo para cuando llueva, cuando no llueva. Yo creo que hay que hacer un plan que asegure todas las cosechas de todos los trabajadores, porque repito, es una fuente que todos los alcaldes, que todos los concejales, que todos los pueblos necesitamos. Pedro, aguas subterráneas, se ha dicho ahí, abrir los pozos de sequía. Yo imagino, porque no tenemos las declaraciones de la Confederación, pero que hay ahí una lucha o una duda, no lo sé, medioambiental. Es extraer agua, se pueden recargar esos acuíferos con facilidad. Tenemos realmente tanta agua como se dice. También desde quienes critican Castilla-La Mancha se dice, la frase textual, no es lógico que Murcia, que tiene desaladora y aguas subterráneas de sobra, use y exija nuestros recursos.
Bueno, aguas subterráneas tenemos de sobra o no de sobra, eso pues habría que verlo. Yo, datos que realmente tenemos, si bien es verdad que es muy difícil porque las administraciones sobre las aguas subterráneas hacen un poco de muti por el foro. Hay un informe de los años 70 del Instituto Geológico Minero, respaldado también en su momento por IRIDA en su momento, que comentaba que habían 100.000 hectómetros cúbicos de agua subterránea. Eso, vamos, no es que parece una exageración, es que estamos hablando que es como tener 100 veces la capacidad de los embalses que tenemos en nuestra región. Pero bien es verdad que hay otro estudio, para mí realmente pues muy serio, hecho en los años 90, que habla que tenemos unas aguas subterráneas en torno a los 10.000 hectómetros cúbicos, que yo creo que estaríamos ya hablando de otros niveles y algo que sí puede ser realmente muy cierto. Y lo que también está constatado es que en la zona de la Vega Alta y en la Vega Media del Segura hay del orden de 2.000 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas. 2.000 metros cúbicos de los cuales se pueden ir renovando del orden de unos 100 hectómetros cúbicos anuales, una cantidad realmente importante. Hay que pensar que las aguas subterráneas están como si tuviéramos una tarta de estas que son chocolate, nata. Nosotros vamos a pinchar en la última, con lo cual vamos a dejar unos niveles freáticos y vamos a dejar ambientalmente la situación bastante digna y, como digo, se pueden repoblar del orden de 100 hectómetros cúbicos. Por otra parte, también en lo que es el sinclinar de Calasparra, lo que es la zona de Albacete, donde creo que se han abierto 5 pozos en Ellín hace unos días, no sé si posteriormente se han cerrado, Lucas nos lo podrá comentar. También hay del orden de 1.000 hectómetros cúbicos de agua subterránea con una capacidad de repoblación del orden de 50 hectómetros cúbicos. Si estamos hablando de eso en el campo de Cartagena, quizá pueda ser más complicado el tema de los pozos por el tema freático, por el tema del mar, independientemente que mucha del agua que va a esos pozos también termina al final en el mar. Parece que se podrían conseguir del orden de 150 hectómetros cúbicos año sin un perjuicio ambiental, lo cual, con el tema de desaladoras, que después podemos hablar y algún trasvase, pues quizás sería una solución bastante óptima. Se reclama mucho, no sé si está de acuerdo con esas cifras, con esos datos, y en cualquier caso hay un debate, que se abran los pozos de sequía, pero hay quien dice, oye, pero nos estamos cargando, por solucionar el presente, nos estamos cargando el futuro. Yo voy a hablar de la experiencia porque los datos, yo confío plenamente en los técnicos de Confederación, que aparte son técnicos de prestigio, y en el trabajo que han firmado recientemente técnicos de prestigio y de los geólogos de prestigio que hablan de lo que yo conocía, ¿no?, en referencia a los pozos, ¿no? Hablamos de acuíferos sobreexplotados, la mayor parte, que tienen un escenario, un recorrido corto. Todos sabemos cuál es esa fecha, ¿no?, en donde habrá que ver qué solución le damos porque se va a tener que cerrar gran cantidad de pozos. La experiencia que yo tengo está en el Valle del Guadalentín, está en el campo de Cartagena, está en la Vega Media. El sinclinar de Calasparra es posible que tenga 200 hectómetros, una bolsa de 200 hectómetros, pero esa bolsa, si la sacamos, se va a llenar de agua del río, por una cuestión de cota, ¿no? Por lo tanto, y luego, cuando hablamos del Valle del Guadalentín, la experiencia nos dice escasa agua a mucha profundidad y de una calidad extremadamente mala. Si hablamos del campo de Cartagena, del acuífero del campo de Cartagena, pues todos sabemos, porque todos estamos al tanto de las noticias, de qué tipo de agua estamos hablando, agua que hay que tratar después para eliminar la salinidad que tiene, ¿no? La Vega Media tiene sus días, es que tiene sus declaraciones de impacto medioambiental aprobadas y marca una extracción definida, que creo que está en torno a los 40 hectómetros, pero que ya se hicieron extracciones cercanas a esa cifra y provocaban problemas en el nivel freático de la ciudad. En la actualidad, con mucho miedo, se están extrayendo 8 hectómetros de esa batería de pozos. Por lo tanto, yo creo en este punto lo que dicen los entendidos, los expertos de la Confederación Hidrográfica del Segura, porque los conozco y sé que son buenos, y lo que me dice la experiencia de mis agricultores y de mis regantes. Estamos hablando de agua, de no mucha cantidad de agua, y estamos hablando de aguas con una conductividad excesivamente elevada, por desgracia. Porque, esto sí lo dije cuando salió el famoso informe de Greenpeace,
qué estúpidos seríamos aquí cuando hemos conseguido lo que hemos conseguido en modernización de regadío, en avances, si estuviéramos pagando el agua desalada a 47,50 y no estuviéramos extrayendo esos grandes mares de agua que hay debajo de nuestros pies, debajo de nuestras propias narices, en un arco de precio que oscilaría entre 7 y 20 céntimos al metro cúbico. No sé, no dejaría muy en entredicho la inteligencia de los agricultores murcianos, alicantinos y almerienses, que yo valoro mucho y que sé que es bastante importante. Por lo tanto, esa es mi experiencia. En cualquier caso sí, pero con cuidado. Sí, con mucho cuidado. Y de hecho, en la manifestación de ayer estuvimos reclamando la apertura inmediata de todos los pozos de sequía, pero claro, con sujeción a sus declaraciones de impacto medioambiental que limitan esa extracción porque puede haber afecciones al medio ambiente, claro. Sí, efectivamente, el famoso informe de Greenpeace pues bueno, ocasionó la reacción de todos los geólogos que ratificaron efectivamente lo que viene definido en el plan de cuenca, ¿no? Que arroja toda la suma, pues arroja el famoso déficit que tiene la cuenca del Segura. La fecha de la directiva marco del agua, que pone fin a esos acuíferos sobreexplotados, pues también es una baza, una mala baza que tenemos, que pende sobre nosotros y que estamos intentando ver cómo podemos salvar esa fecha famosa de 2027 con un arrojo de, bueno, intentar ver si trasvases o cómo podemos suplir esa deficiencia. Efectivamente, vamos, yo creo que si tuviéramos el agua, pues ya lo hubiéramos sacado. Los representantes políticos han estado en la manifestación de ayer, desde el presidente de la comunidad autónoma, representantes también de los partidos políticos con presencia en la Asamblea Regional, es decir, con presencia institucional, y algunos que todavía no están y lo desean para la próxima. Hemos recogido también declaraciones de ellos, vamos a escucharles, porque dentro de la unidad hay ciertos matices, aunque se reclama la unidad. Estoy con mi gente son los regantes, mi gente son los agricultores, la región de Murcia vive de esto y estoy con ellos y siempre lo voy a estar reivindicando lo que es justo para todos los españoles y lo que necesitamos todos los españoles, que es agua. Y siempre voy a reconocer también lo que se ha hecho, porque durante 3 años duros de sequía el gobierno de Rajoy ha trabajado y ha luchado para que pueda seguir siendo la agricultura el motor de la región de Murcia. Se han movilizado 350 hectómetros cúbicos adicionales que necesitaban los regantes del trasvase Tajo Segura. Se han hecho obras de emergencia por valor de 51 millones de euros. Se ha dado ayudas de más de 13 millones de euros para abaratar el precio del agua desalada y se han llevado a cabo exoneraciones por más de 35 millones de euros para los regantes. Para que esto no sea postureo, para que vuelva a haber unidad de verdad, para que todos los murcianos llevemos la camiseta de la región de Murcia por encima de la camiseta de cualquier partido, vamos a darles otra oportunidad. Como quiera que falta el trámite del Senado, vamos a volver a presentar la misma enmienda que ya presentamos en el Congreso, la vamos a volver a presentar en el Senado, y como quiera que el Partido Popular ha presentado en la Asamblea Regional una iniciativa a favor de lo que nosotros ya decíamos en Madrid, pues le vamos a dar la oportunidad de que se retraten. Vamos a dar una segunda oportunidad, que en el Senado voten a favor de la enmienda de Ciudadanos a la ley de sequía para que se elimine este injusto tasazo. Hay que buscar soluciones inmediatas, pero también a medio y largo plazo para la región. Las inmediatas le corresponden al Gobierno de la Nación, el Gobierno de Rajoy, que lleva desde 2011 y ha tenido años para acometer medidas. El PSOE defiende ahora mismo las medidas que plantea a corto plazo los regantes de la región de Murcia. Creo que son muy sensatas y son lógicas. No podemos olvidar que estamos en la puerta de Confederación, también gobernada por el Partido Popular. Echamos de menos que haber hecho una reivindicación en la puerta de la Consejería de Agricultura y Agua. Nos parece una desfachatez la presencia del Gobierno regional y del presidente regional, porque ellos son los responsables de la situación que se ha creado. El Partido Popular está con su gente, está con los agricultores. Estamos hablando de un sector fundamental, estratégico para la región de Murcia, y lo que hoy venimos a reclamar aquí, a solicitar al Gobierno de España, es soluciones definitivas en materia de agua. Todos estos señores han ido porque los ha convocado. Bueno, usted ha convocado la manifestación. Si tuviera que decirle una cosa a todos, ¿qué le diría? A todos ellos. Unidad. Es decir, unidad, porque es mucho lo que nos jugamos. Es decir, esta mañana lo decía en una intervención, no estamos locos los regantes, no pedimos ahora, no es momento de pensar en que las soluciones
totales para este asunto se van a producir mañana. Máxime en un escenario de sequía que vive todo el país. Ahora os hablaré de la sequía que vive todo el país. Pero sí es el momento de empezar a sentar las bases que solucionen la próxima sequía que ha de venir. A este levante seguro que va a venir, ¿no? Yo, por lo tanto, a los políticos les pido unidad. Es decir, que el movimiento que hemos iniciado no se va a parar ni un segundo en debates políticos. Es decir, tenemos analizado de un modo científico cuáles son las posibles soluciones, que pasan por un mix de muchas soluciones, pero no vamos a perder ni un segundo en debates políticos que a la postre, la experiencia nos lo dice, han resultado estériles, ¿no? Estamos hablando de una razón de Estado, de una cuestión de Estado, que afecta a 3 millones de personas integrantes de ese Estado. Y en esa dirección vamos a trabajar. Agradecemos, dicho sea de paso, la presencia de todos los políticos que han estado hoy, porque cuando iniciamos este movimiento hace meses teníamos claro que la unidad de acción es fundamental. Por lo tanto, unidad de acción, porque el tema es muy serio y es muy preocupante. Respeto todas las declaraciones del resto de partidos y efectivamente nosotros hemos empezado así diciendo que es unidad lo que necesitamos, unidad, soluciones y llevarlas a cabo cuanto antes. Las desaladoras, Pedro, ¿hasta qué punto forman parte de la solución? No sé si del mix que decía antes Lucas, ¿hasta qué punto? Bueno, qué duda cabe que estarán en ese mix, lo que pasa es que ahora mismo yo no termino de ver las desaladoras para el agua de riego, me explico. Realmente la desaladora va a ser ya fundamental y llegaremos al 100%, ahora creo que estamos en un 60% del agua potable de consumo doméstico que ya viene a través de las desaladoras, todas las que tenemos en la zona, Torrevieja, San Pedro del Pinatar, Alicante 1, Alicante 2, Adelantisco, del orden del 60%. Acabaremos lo mismo que Lanzarote, que Fuerteventura, que están al 100%, y que bueno, que los países asiáticos, desérticos, que todos conocemos como en Arabia Saudí o los Emiratos Árabes, que el 100% es agua desalada. El tema de la desalación sigue siendo el precio. Bien es verdad que el precio se ha abaratado mucho en los últimos años. Yo recuerdo que proyecté la desaladora, la primera que hubo en la región de Murcia, la Virgen de Milagro, en Mazarrón. Recuerdo que el precio por aquel momento salía a 140 pesetas en metro cúbico, prácticamente casi un euro, y hablo del año 83, 84 aproximadamente, y eso ha bajado porque, si bien empezaron las primeras desaladoras a funcionar con sistemas de evaporación, que además gastaban pues una energía del orden aproximadamente de los 7-8 kilovatios metro cúbico, ahora pues ya las desaladoras modernas van por ósmosis inversa, por membrana, con lo cual pues se ha abaratado ya el gasto energético del orden de los 4 kilovatios metro cúbico, con lo cual se ha abaratado y estamos sacando agua en desalación por el orden de los 0,50 euros aproximadamente, en función también de a dónde tiene que servirse esa agua por medio de los conductos. Yo creo que hay unas posibilidades, de hecho se están estudiando posibilidades de mejorar todavía ese precio respecto del consumo energético, en función de nanotubos de carbono, de pilas de hidrógeno, la típica pila de combustible, y algo que a mí realmente pues me gusta mucho, que es el grafeno. Tenemos de hecho una fábrica aquí, se están ya haciendo operaciones con membranas de grafeno, y algo que yo creo que va a ser el boom que están tratando ahora mismo en Estados Unidos, que es la desalinización capacitiva. Esto, para que nos hagamos una idea, para que lo entienda también el telespectador, es, digamos, como un imán que va pasando el agua y va ese imán atrapando, digamos, la sal directamente a una determinada velocidad del agua. Eso podría ser, pues, evidentemente, algo que abaratara ese coste energético, porque, por poner un ejemplo, en la desaladora de Torrevieja el consumo diario que tiene de 50 megavatios y no está funcionando a los 80 hectómetros cúbicos de capacidad que tiene, o sea, consume la misma energía eléctrica que la ciudad de Torrevieja, que alcanza cerca de los 100.000 habitantes. Eso es uno de los problemas, el problema energético. Luego está el problema, evidentemente, ambiental. El problema ambiental,
sabemos sobre todo en nuestra región, todo el Mediterráneo, pues tiene, el mar Mediterráneo es uno de los problemas o ventajas que tiene la Posidonia. Entonces el tema de la salmuera hacia la Posidonia pues es bastante conflictivo ambientalmente. Hay que lanzar pues unos emisarios pues muy largos que sobrepasen esa línea de Posidonia, con lo cual pues se encarece también ahí bastante el producto, y es otra cosa pues que evidentemente también hay que ir mejorando. Por ejemplo, ahora se está haciendo el estudio, me consta por parte de unos empresarios, de una gran desaladora en el valle de Escombreras, que sería pues del nivel de las que hay en los Emiratos Árabes, del orden del hectómetro cúbico diario, y tiene la ventaja que se ha cogido pues un lugar muy estratégico en el valle de Escombreras, que es una zona en la cual pues no hay la Posidonia. También evidentemente, además de la Posidonia, pues siempre afecta a la flora, a la fauna, pero bueno, en concreto está por ejemplo el valle de Escombreras, se ha estudiado con todo el tema de Red Natura 2000 y es algo realmente muy interesante. Es una desaladora que sale del orden de 350 hectómetros cúbicos año. Aún así, el tema de las desaladoras, yo sigo viendo que si bien para agua potable es una solución, y como digo, pues llegaremos al 100% y muy pronto, respecto al agua de riego, veo que por encima, los costos nos podrá luego comentar Lucas, pero por encima yo creo que de 0,30 euros metro cúbico, a no ser que sea pues una agricultura muy especial, de invernadero, muy típica, realmente son unos costos excesivos. ¿Hasta qué punto lo ve la Administración regional, que puede formar parte de la solución? La Administración recogerá cualquier iniciativa y la estudiará. Está viendo la iniciativa privada de los 300 hectómetros, que entendemos que es un poco desproporcionada porque, bueno, si el déficit de la región son 400, no intentar contrarrestar el déficit completamente con desalación. Vemos que la desalación, al entender del Gobierno regional, siempre será complementaria a un trasvase. Complementaria por diferentes motivos, como por ejemplo puede ser el boro, la limitación que tiene el boro a ciertos cultivos, que está marcado en 0,3, y por ejemplo las plantas desaladoras pues están en el límite, teniendo que hacer una segunda etapa para cubrir y llegar a esos niveles. Al hacer una segunda etapa tiene un requerimiento mayor energético y por lo tanto un coste mayor. Los datos que nos pasa Aquamed o la propia nuestra de Escombreras, pues sí, efectivamente, rondan los 0,5, hay que ver las amortizaciones y luego las redes de distribución. Entonces, poner una desaladora en el Valle de Escombreras, aparte de los requerimientos energéticos y del estudio energético integral de toda la red eléctrica española, porque es una necesidad muy grande la que tiene como para modificar el mapa hidroeléctrico español, o sea, necesita una potencia bastante superior, como desde el punto de vista de que esa red de distribución, para llegar, por ejemplo, a Cieza, ¿qué coste tendría el agua desalada en Cieza? O sea, sí que hay que ver... 0,70, 0,80. Claro, entonces, de cara a regadío, lo que comentábamos, que difícilmente... Efectivamente. Entonces la desalación... hay una limitación para esos cultivos, que esos cultivos de alto rendimiento pues sí que tienen su nicho. Y luego nos encontramos porque hay una redistribución de efectivos que habrá que organizar, ¿no? Tenemos la gestión de la desaladora de Torrevieja, que se ha anunciado su ampliación, que efectivamente ahora que no hay agua, toda la que venga, mejor, ¿no? Con boro, sin boro, para paliar esa situación de posible seca, ¿no? del arbolado. Entonces nosotros, desde el punto de vista del Gobierno regional, estudiamos todas las iniciativas. Desde el punto de vista de medioambiental, la Consejería estudiaría también el problema de las paredes de Posidonia, que cada vez es mayor, y por lo tanto los vertidos tienen mayor limitación. En California hay una limitación muy grande para esas desaladoras. Entonces yo creo que tenemos que ir a ese mix que ha comentado de desalación, los pozos que estén fuera de los acuíferos sobreexplotados, y nosotros, por ejemplo, pues hemos puesto en marcha una iniciativa, hemos conseguido una reprogramación de fondos FEDER, en los que, bueno, el clima al final está siendo un poco más radical, tenemos más sequía, más tiempo sin llover, pero cuando llueve con un mayor caudal. Pues ¿por qué no hacer balsas y captar las escorrentías, ¿no? Vamos a intentar cualquier forma de captar ese recurso para ponerlo a disposición de los regantes. Vamos a terminar con dos cuestiones. Se hablaba antes, bueno, lo ha dicho el director general, la sequía, también lo comentaba Lucas, y él hablaba de que tenemos claro qué pedir en Madrid. Le voy a pedir que para finalizar nos comente qué va a pedir en Madrid. Pero hablando de la sequía, una persona que sabe, que tiene información, evidentemente como experto en este ámbito, es Juan Esteban Palenzuela,
que nos ha atendido en el Centro Meteorológico de Guadalupe y nos hace una fotografía de la situación en cuanto a las lluvias en la región de Murcia. Estamos en un periodo de sequía, digamos, extrema. Si nos vamos al mes de septiembre, desde el inicio del año agrícola hasta ahora, hasta final de año, pues posiblemente con una precipitación total acumulada, creo recordar que de 18 litros metro cuadrado, pues va a ser el periodo, ese cuatrimestre más seco, de septiembre a diciembre, desde el año 1941, que iniciamos los cálculos de las precipitaciones mensuales y anuales en la región de Murcia. Si consideramos, como digo, los últimos meses, los últimos 4 meses, septiembre y diciembre, pues va a ser muy probablemente el periodo de ese cuatrimestre más seco desde que tenemos registros en la región. Si consideramos todo el año y suponiendo que prácticamente no va a llover más o va a llover muy poco de aquí a final de año, que parece ser que es a lo que apuntan las tendencias en las próximas semanas, no va a ser el año 2017 el más seco desde que tenemos registros desde el año 1941, no desde que tenemos registros, sino desde que realizamos los cálculos mensuales y anuales. El más seco correspondió al año 1945, con una precipitación media en torno a los 129 litros metro cuadrado, seguido del año 1970 con una precipitación media de 157 litros metro cuadrado. Este año estamos en 200 litros metro cuadrado aproximadamente. También tenemos que decir que, bueno, que aunque efectivamente no va a ser un año el más seco desde que tenemos esos cálculos, esos datos, también es cierto que ahora, evidentemente, tenemos unas temperaturas en general que van al alza, como consecuencia de esa tendencia en temperaturas observada del cambio climático, y como consecuencia de eso, pues también tenemos más pérdida de humedad y más, digamos, consumo de recursos hídricos, ¿no? Nos dice, es posible que llueva, pero no parece que vaya a ser suficiente como para remediar la situación, de modo que las peticiones no son a corto plazo, sino que deben ser firmes y a medio y largo plazo. ¿Cuáles van a ser ya en Madrid? Tenemos peticiones a corto plazo porque como he dicho antes, la situación es tremenda, ¿no? Esas peticiones a corto plazo es la apertura de todos los pozos de sequía que se pueden abrir, ¿no?, en la demarcación. También vamos a pedir ya un riego de socorro. En el escenario inmediato tiene que empezar a plantearse un riego de socorro para que no se nos vayan las producciones y los árboles al garete, ¿no? También vamos a pedir un precio justo para la tarifa de los hogares y para la tarifa de nuestros negocios agrícolas. Y vamos a recordar a la ministra el compromiso, la promesa de abaratar el coste del agua desalada a 30 céntimos que todavía no se ha cumplido, ¿no? A largo plazo vamos a pedir que se empiecen a trabajar ya, en serio, todo tipo de medidas, de obras que sean precisas, no aquí solo, en el conjunto del país, porque la sequía, efectivamente, como decía el experto, existe en varias cuencas, pero no es lo mismo en unas que en otras, ¿no? Es decir, por 2 motivos. Primero, porque con la sequía el Tajo hoy almacena 4.090 hectómetros cúbicos, el Duero con su sequía almacena 2.800 hectómetros cúbicos, el Júcar almacena 800 hectómetros cúbicos y la cuenca del Segura almacena 156 hectómetros cúbicos, 156, de los cuales 60 están en un embalse terminal de La Pedrera. Es decir, falta obras de regulación. Esas obras de regulación hubieran impedido la sequía que aqueja algunas zonas del país, por lo tanto, pongámonos a trabajar en ese tipo de obras que al mismo tiempo van a beneficiar a nuestra cuenca porque podremos tener más excedentes en el país para poder traspasar a nuestra región. Por lo tanto, es un mix de medidas a corto, medio y largo plazo. ¿Hace suyas esas peticiones? Efectivamente, no solo las hacemos nuestras, o sea, suyas, pero sí que las hemos trasladado, las trasladó el consejero de Agricultura y el presidente en la reciente reunión que tuvo con la ministra y posteriormente con Rajoy. Fue exactamente lo mismo lo que le trasladó. ¿Serán inflexibles ustedes? ¿Habrá manifestación en Madrid? Sí, sin duda. La habrá. Pues gracias por haber estado aquí esta noche y haber compartido con todos los ciudadanos de la región de Murcia. Nos afecta directa o indirectamente las necesidades de agua, por haber explicado cuál es esa necesidad, y también bajo su punto de vista como coordinador y aglutinador de todos los movimientos agrarios en la región de Murcia, desde el ciclo del agua, haberlo compartido con todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y le agradezco también al director general del agua que haya estado en este programa trasladando su punto de vista desde la administración
acerca de esta situación, que es complicada, que es difícil sin duda alguna, pues si no, como lo dice lo del agua, ya lo hubieran solucionado si la solución estuviera ahí debajo. Muchas gracias. Y a Pedro de los Santos, un placer contar contigo y que nos hayas arrojado luz sobre esas infraestructuras que tenemos o que deberíamos tener en la región de Murcia y en las otras cercanas de la cuenca también, evidentemente. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves y eso, que habrá exigencia, se pide unidad y habrá iniciativas que veremos en las próximas fechas, el seguro en los medios de comunicación, también lo seguiremos en Popular y saben ustedes ahora de primera mano a qué se debe se va a deber cada una de ellas. Gracias y buenas noches.